Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dedicado ya un programa a comentar el punto 2299, con el que se inicia el apartado de el respeto a los muertos. Dentro de la explicación del quinto mandamiento, el no matarás, también el Catecismo ha reservado aquí 3 puntos en concreto para hablar del respeto a los muertos. Continuamos hoy a partir del punto 2300. Dice así: los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad, en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal, que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y el siguiente punto, el 2301, que también lo vamos a explicar hoy si podemos, pues lo vamos a leer conjuntamente, porque luego las explicaciones pues mezclamos un poco de un sitio y de otro. La autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Bueno, como veis, se nos habla en estos 2 puntos, 2300 especialmente, de el respeto a los cuerpos de los difuntos, e incluso habla de que el enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal, obra de misericordia. Incluso se hace una referencia, la referencia a un texto bíblico de Tobías, que lo vamos a leer. Capítulo 1, versículos 16 y siguientes, ¿no? Dice: en los días de Salmanasar hice yo muchas limosnas a mis hermanos de raza. Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y veía el cadáver de alguno de los de mi raza arrojado extramuros de Nínive, sin darle sepultura. Enterré a aquellos y enterré igualmente a los que mató Sennacherib. Y yo sustraje sus cuerpos y los enterré. Sennacherib los buscó sin encontrarlos. Un ninivita fue a denunciarme al rey de que yo los había enterrado en secreto. Cuando supe que el rey tenía informes acerca de mí y que me buscaba para matarme, tuve miedo y escapé. Me fueron arrebatados todos mis bienes. Nada quedó sin confiscar para el tesoro real, salvo mi mujer Ana y mi hijo Tobías. O sea que veis que Tobías introduce en Israel esta santa costumbre de incluso arriesgar su vida, arriesgar su hacienda, arriesgarse al martirio, para poder, a cambio de tener esa piadosa, esa santa costumbre de enterrar a los muertos, corriendo riesgo su vida, habiendo sido incluso pues por motivo de que el rey allí en Nínive no veía con buenos ojos que se enterrasen a los muertos, sino que eran arrojados extramuros, etcétera. Él, corriendo riesgo de su vida, realiza esos enterramientos. Era muy frecuente que los cadáveres fuesen utilizados, pues por los poderosos como un instrumento para hacer una exhibición de fuerza, para amedrentar, ¿no? El hecho de que uno tuviese ahí los cadáveres colgados, ¿no? O crucificados, o colgados del muro de la ciudad, o una cabeza decapitada y puesta a la entrada de la ciudad. Era una especie de reclamo, como diciendo: aquí tened mucho cuidado, porque como os rebeléis, como no sometáis al señor, de alguna manera iba a decir yo, al tirano del lugar, pues esto es lo que os espera, ¿no? Era una especie de aviso para navegantes. La exhibición de cadáveres ha sido en muchas culturas una forma de amedrentamiento y de sembrar el terror. Bueno, pues Tobías, incluso a riesgo de su vida, coge los cadáveres, los entierra, etc. Es un texto, como veis, muy, muy hermoso, del cual, por cierto, pues ha nacido lo que se conoce en el cristianismo como obras de misericordia. Y además es que es curioso, porque dice en ese texto: en los días de Salmanasar hice yo muchas limosnas a mis hermanos de raza, di mi pan a los hambrientos, vestido a los desnudos,
y si veía el cadáver de alguno, pues arrojado extramuros le daba sepultura. O sea que, como veis, habla no únicamente de una obra de misericordia, sino de varias, ¿no? Dice, di mi pan, mi vestido a los desnudos. Se está ya aquí introduciendo lo que son las obras de misericordia, que me imagino que las recordaréis, ¿no? Se distinguen obras de misericordia espirituales y corporales. Y las corporales son, ¿no?, visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por los vivos y difuntos. O sea que la verdad es que, si os dais cuenta, por partida doble, el tema que hoy tratamos, el respeto a los muertos, a los difuntos, está incluido tanto en las obras de misericordia corporales como en las espirituales, porque en las corporales se dice obras de misericordia, enterrar a los muertos, y en las espirituales se dice rogar a Dios por vivos y difuntos. O sea que tiene una gran importancia, ¿no? Tiene una gran importancia un aspecto así. O sea, nosotros le quitamos, bueno, en nuestro mundo secularizado podemos llegar, claro, la secularización también tiene reflejo en cómo tratamos a los muertos, eso es evidente. Es imposible que la secularización no se note también en este tema. Vamos a hablar pues de esto, que es un tema que tiene su importancia, y yo quizás, para comenzar a hablar sobre él, me parece que tenemos un referente, ¿no? Nuestro referente es Jesucristo. Y tenemos el referente también del santo entierro de Jesucristo. Una de las escenas de la Semana Santa, ¿no?, que más unción han suscitado en el pueblo de Dios es el descendimiento de la cruz del cuerpo sin vida de Jesús para ser conducido al sepulcro, ¿no? Leo el texto Juan 19, versículo del 38 al 41, ¿no? Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y áloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Bueno, está como... Por cierto, este detalle, ¿no? Este detalle de que en el sepulcro en el que Jesús fue sepultado nadie había sido todavía depositado. Jesús estrenó ese sepulcro. Bueno, también, por cierto, que en la Sagrada Escritura hay también otros pasajes que nos recuerdan a este, ¿no? Encontraréis un borrico, id y desatadlo, un borrico en el que no ha montado nadie todavía. Un borrico en el que todavía sobre sus lomos no se ha subido nadie, ¿no? Y es curioso también ese pasaje evangélico. Se está, de alguna manera, con estas referencias en el Evangelio, se está subrayando que Cristo, la novedad de Jesucristo, ¿no? Que Cristo viene a estrenar, pues en el caso ese de que Él va a ser el primero que monte en ese borrico que va a entrar en Jerusalén, Cristo va a ser el primero y verdadero rey. El rey que monta, ¿no? El rey que entra en Jerusalén montado sobre un borrico. Las anteriores realezas quedan totalmente superadas por la de Jesucristo. Es una realeza enteramente nueva. Bueno, pues de una manera similar, aquí se subraya que era un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido depositado nadie. Quiere decir que Jesús va a abrir un camino, el camino de... Él va a ser el primero entre los muertos. Él va a inaugurar también la resurrección, el primogénito de entre los muertos. Claro, si Él es el primogénito, nosotros somos los hermanos menores, ¿no? Y si Él ha resucitado, nosotros como hermanos menores también confiamos resucitar. Bueno, pues digo que para nosotros la escena del santo entierro pues es una escena que es modélica para nosotros, y no en vano
el lugar más venerado por los peregrinos que acuden a Tierra Santa, pues es el Santo Sepulcro de Jerusalén, el lugar en el que fue depositado su cadáver y donde aconteció el suceso que ha cambiado definitivamente el curso de la historia. Lugar en el que la muerte ha sido vencida, ¿no?, por la resurrección de Jesucristo. Bueno, nosotros le damos una máxima importancia, por lo tanto, a la sepultura, porque es un depositar en la espera de la resurrección. Nosotros, como hermanos menores de Jesús, Él fue el primogénito, pero también nosotros esperamos resucitar con Él a una vida nueva. La fe cristiana no se limita a creer en la inmortalidad del alma separada del cuerpo, el momento de la muerte, ¿no?, sino que también afirma la resurrección de nuestro cuerpo al final de los tiempos, al final del mundo, cuando venga Dios en gloria. Por ello, la costumbre de enterrar a los difuntos ha formado siempre parte de la expresión cristiana de la fe. San Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, en una clara referencia al entierro de los cristianos, dice: se siembra un cuerpo carnal y se resucitará un cuerpo espiritual. Es decir, depositamos en la tierra un cuerpo carnal y resucitaremos al final de los tiempos un cuerpo espiritual, un cuerpo espiritualizado, que es el cuerpo de la resurrección. Bien, ya sabemos, y además también podemos atisbarlo de alguna manera por la forma en la que los evangelios describen a Jesucristo resucitado, que no es el cuerpo que resucita. El cuerpo de Jesús resucitado no es un cuerpo carnal, no es un cuerpo que esté sujeto a las leyes espaciotemporales, es un cuerpo que cuando los discípulos estaban reunidos en una casa de Jesús se ponía en medio de ellos y había entrado allí pues sin haber tocado la puerta, de alguna manera habiendo superado las leyes del espacio, ¿no?, o habiendo atravesado las paredes, o como queráis decirlo. O sea, no era un cuerpo sujeto a las leyes temporales, ¿no? Y de hecho, si él quiso dejarse tocar y palpar, y le dijo a Tomás: toca mis manos, o si les dijo: tenéis un pescado para comer, cuando se apareció allí en las orillas del lago, etcétera, pues no fue pues por el hecho de que su cuerpo, el cuerpo resucitado de Jesús, fuese palpable o porque necesitase comer, no, sino porque él, para sacudir nuestra incredulidad, quiso también pues ser visto, palpado, tocado. Él también quiso milagrosamente, ¿no?, tener con nosotros la misericordia de descender a nuestras entendederas, a nuestra capa, porque difícilmente los apóstoles hubiesen podido también dar fe de la resurrección si el Señor no hubiese tenido la misericordia de dejarse ver, tocar, palpar, ¿no? Nosotros, los que hemos comido y bebido con Él después de la resurrección, dicen los apóstoles, el Señor tuvo la misericordia de dejarse tocar y palpar. Bueno, me estoy yendo un poquito del hilo, vuelvo a lo que iba diciendo, que evidentemente el cuerpo que resucita no es el mismo, no es un cuerpo carnal, es un cuerpo espiritualizado, pero es el mismo cuerpo. O sea, es decir, es el mismo cuerpo, no es un cuerpo distinto. La prueba es que Jesús le dice a Tomás: mira mis llagas, las de los clavos. O sea, es el mismo cuerpo el que había sido depositado, ¿no?, en el sepulcro. Un cuerpo espiritualizado, cierto, pero es el mismo, no otro. Luego nosotros los cristianos, tomando pie de esa sepultura y resurrección de Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro hermano mayor, que Él es el primogénito, y que nosotros esperamos en la resurrección, tomando pie de la resurrección de Jesucristo, pues lógicamente también sepultamos, la tradición cristiana ha sepultado los cuerpos y ha hecho además de la sepultura un lugar de espera, en la esperanza de la resurrección, un lugar de espera. Recuerdo allí en el cementerio de San Sebastián, desde pequeñito me llamó mucho la atención algunas sepulturas, y una en concreto es una sepultura muy bella, muy hermosa, en la que están unos ángeles están en actitud sentados, en espera, tienen las trompetas, pues como no en sus labios,
sino apoyadas en las rodillas, como esperando a que llegue el momento de tocar esa trompeta, el día de la parusía, el día en el que sonarán esas trompetas y el Señor llamará a la resurrección y al juicio final, ¿no? Bueno, por lo tanto, esta es la fe cristiana en la resurrección. Tomamos el Santo Sepulcro, la Santa Sepultura de Jesucristo y su resurrección como el modelo y en base al cual esperamos participar de esa victoria plena de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos comentando este punto 2300 sobre el respeto a los muertos y sobre la obra de misericordia también de enterrar a los muertos, de la que nos habla en este día, en este punto del Catecismo. Desde los inicios del cristianismo, los seguidores de Jesús, pues hemos mantenido la costumbre de dar entierro a los cadáveres como signo de fe y esperanza en la resurrección. Y de hecho las catacumbas en las que se refugiaban los cristianos perseguidos por los romanos no eran sino galerías subterráneas donde se enterraban a los difuntos, y allí se reunían los cristianos en aquellos lugares llenos de tumbas para celebrar la Eucaristía, ¿no? En el momento presente, pues con una lógica aplastante, porque las cosas son así, ¿no? En la medida en que se extiende entre nosotros la secularización y una especie de nuevo paganismo, entra en crisis la costumbre del santo entierro cristiano. O sea, está entrando en crisis ahora en la medida en que perdemos esa fe, ¿no? Esa fe católica, ¿no? Por ejemplo, pues con el tema de aventar las cenizas, ¿eh? La Iglesia Católica no se opone a la incineración de los cadáveres, ¿no? Porque al fin y al cabo la incineración de los cadáveres pues no hace sino adelantar en el tiempo el proceso natural de descomposición, que al final, pues eso, ¿no? De polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, pues la incineración, de una manera artificial, ciertamente, pero bueno, adelanta ese proceso, ¿no? Bueno, por lo tanto, la Iglesia no dice nada en contra. En este punto 2301 dice, ¿no? La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Bueno, es decir, una cosa sería pues hacer un rito de incineración así con ritos paganos y como un signo de no creer en nada. Bueno, bien, podría ser hecha la incineración con una intención incrédula, ¿no? Pero bueno, fuera de esa intencionalidad, el hecho en sí mismo de la incineración, la Iglesia dice que no le obsta, no obsta nada en contra, ¿no? Sin embargo, fijaros, otra cosa distinta es esa costumbre bastante extendida de esparcir las cenizas de los difuntos, que si en montes, en ríos o en donde sea, ¿no? O en un lugar que sea especialmente significativo para la memoria del difunto. Bueno, pues, ¿por qué habríamos de dar un destino distinto a las cenizas del que damos al cadáver? Oye, si enterramos el cadáver, lo lógico también es enterrar las cenizas, ¿no? Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que se ha de aplicar indistintamente al enterramiento tradicional del cuerpo o al cuerpo incinerado. Eso es lo de menos, pero lo lógico es enterrar las cenizas, ¿eh? Bien, no quiero con esto causar ningún suplicio de conciencia a algún oyente que me esté escuchando y que diga, anda, pues yo esparcí las cenizas y ahora pues me quedo interiormente. No, vamos a ver, no es que sea, no es que sea pues algo que imposibilite la resurrección ni nada por el estilo, ¿eh? Entendemos, o sea, que cuando alguien en su vida ha podido cometer un error como este, pues tampoco lo digo para que se quede interiormente destrozado, ¿eh? Que igual también en base, por motivo un poco de ignorancia, etcétera, se ha podido cometer errores en la vida. Pero desde luego sí que le llamaría a quien haya procedido por ignorancia, por lo que fuera de esa manera, a que esté muy vigilante para el hecho de que falte un lugar, falte una tumba, falte una referencia visible, ¿no? Pues bueno, pues eso él lo complemente con una oración por ese difunto, porque es más fácil perder la memoria también de quien no hemos conservado un lugar donde rezar por él, etcétera. Bueno, pues la liturgia de las exequias cristianas es muy elocuente cuando reza en el momento que se inciensa pues los restos, el cadáver, ¿no? Se dice, sus despojos fueron templo del Espíritu Santo, se dice allí.
y están llamados a ser por la resurrección piedras vivas de la Jerusalén celestial. En consecuencia, los cristianos enterramos a los difuntos en un lugar santo, en el cementerio. La palabra cristiana es una palabra cristiana, cementerium, que significa literalmente dormitorio. Es impresionante ver cómo el cristianismo ha tenido tal fuerza, o sea, es una visión de la vida que es capaz de cambiar costumbres paganas. Y en su momento el cristianismo no solamente introdujo, ¿no?, pues la costumbre del enterramiento, sino que cambió de nombre, le cambió de nombre al lugar donde los paganos allí depositaban los muertos, ¿no? Y si antes se le llamaba necrópolis, que necrópolis es la ciudad de los muertos, nosotros le llamamos cementerium, cementerio, dormitorio, porque la palabra necrópolis no tiene ninguna esperanza de nada. La palabra cementerium, dormitorio, sí, porque en el dormitorio se duerme y después de dormir se despierta. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante, dice el Salmo. Al despertar, me saciaré de tu semblante. Por eso los cuerpos incinerados, pues mira, tienen también que tener su lugar en los cementerios, y en algunos lugares se suele específicamente hacer los columbarios, que se le llama. Los columbarios, que son pues una especie de nichos pequeños para las cenizas, ¿no? Aunque evidentemente también pueden las cenizas depositarse en las tumbas familiares o en las fosas comunes, que el hecho de que haya fosas comunes no es ningún problema tampoco, ¿no?, teológico, ni tampoco algo que nos impida ir a rezar en un sitio concreto, ¿no? Fijaros que en la historia de la Iglesia ha habido también carismas, y los hay, carismas pues de enterramiento. Hay cofradías que en sus estatutos tienen también el enterrar a pobres que no tienen dinero para la sepultura. Órdenes religiosas que también son de enterradores, ¿no? Lógicamente, en estos carismas también se suele unir la oración por los difuntos, ¿no?, también la oración por las almas de purgatorio, ¿no? Está unido esto a lo otro, ¿no? Bueno, pues digo que la medida en que nos secularizamos y va avanzando el paganismo, entra también en crisis la costumbre cristiana del enterramiento. He puesto el ejemplo ese de cómo se ha introducido aquí por la puerta de atrás lo de aventar las cenizas. O pongo otro ejemplo, más duro, si me permitís, ¿no? El tratamiento que se da de los fetos, de los abortos, de tantísimos abortos, ¿no? Es impresionante, ¿no?, de cómo el gobierno español se ha hecho un real decreto regulando la sanidad mortuoria, por el que los fetos abortados hasta 7 meses pues ya no son considerados restos humanos, ¿no? De modo que son tratados como residuos biosanitarios, ya no como cadáveres humanos, sino como residuos biosanitarios. Y en la práctica, ¿esto qué es lo que supone? Pues que los fetos de las clínicas abortistas no son conducidos a la funeraria, sino a un vertedero sanitario. Qué fuerte es esto, ¿no? Y esto además ocurrió después de que en la prensa se hizo un reportaje, que además se hizo en ABC, no me importa decir el nombre. En ABC se hizo un reportaje que yo creo que fue merecedor de elogio, para también sacar a la luz aquello que se hace en las tinieblas, viendo cómo se sacó unas fotografías de cómo unos vehículos de la funeraria realizaban recogidas a la 1:30 o 2 de la madrugada en las clínicas de Madrid, en las clínicas abortistas. Y claro, como sería muy desagradable ver a un coche de la funeraria ir durante el día a una clínica abortista, van a la 1:30 o 2 de la madrugada a recoger allí los restos de los fetos, ¿no? Como el periódico en cuestión sacó ese reportaje fotográfico, entonces sacó a la luz lo que se hacía en la clandestinidad, ¿no?, dejando patente que allí hay cadáveres. ¿Cuál fue la solución? Pues la solución fue esa, ¿no? Pues entonces coge el gobierno y saca un real decreto en el que a partir de ahora ya a esos fetos no los consideramos cadáveres humanos, los consideramos residuos biosanitarios, y entonces pues ya no hay cadáver y ya no hace falta que vaya ningún coche a recoger nada, ¿no? Y así no tenemos que pagar, por otra parte, pues a una funeraria que sale más caro, encima tendrá plus de nocturnidad que será más caro, ¿no? Es decir, que a los inocentes
se les niega el derecho a la vida, no únicamente a la vida, sino que también se les niega el derecho a un entierro digno. No nos basta con matarles, sino que pretendemos borrar cualquier signo de su existencia. Curiosamente, algo muy parecido que lo que tuvo lugar en Auschwitz, ¿no? Y en otros campos de concentración de Alemania nazi, donde claro, se tenía que borrar cualquier vestigio e incinerar los cadáveres de los judíos o de los demás presos que allí eran exterminados, ¿no? También nuestra cultura hace esto. Ya sé que estoy diciendo palabras duras, pero es que pienso que si callo y no digo esto, pues también pecamos de ocultar una realidad, ¿no? En consecuencia, ¿no? Insisto que nos está diciendo la vida real, nos está diciendo que el santo entierro fue una obra de misericordia introducida por el cristianismo, y que, bueno, es verdad que también en otras culturas se enterraba, no siempre, no sistemáticamente como en el cristianismo, pero a veces sobre todo por razones sanitarias. Bien, pero es que el cristianismo no entierra por razones sanitarias, que también son importantes, ¿no? Sino que entierra por razones de respeto al cuerpo, de respeto, de un sentido de una conciencia de que estas son las reliquias, ¿no? Son las reliquias, son las arras, de lo que será la resurrección. Fijaros cómo tenemos también la piadosa costumbre de besar las reliquias de un santo, porque como sabemos que ese santo, su alma está en el cielo, besamos los restos, su reliquia, el día de la fiesta del santo, porque estamos besando de alguna manera una especie de signo de lo que va a ser la resurrección. Ese cuerpo de ese santo va a resucitar y estará en el cielo junto con su alma, que ya está en el cielo glorificada, pero está en el cielo a falta de unirse con su cuerpo. Con su cuerpo. Tengamos un momento de reflexión. De la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el comentario del punto 2300 y 2301, el respeto a los muertos y también el deber cristiano de dar sepultura y de tratar con respeto a lo que son nuestros despojos, pero que están llamados a participar también de la resurrección. Bueno, pues la verdad es que en primer lugar, yo diría que puede haber dos formas, ¿no? O dos causas principales que son las que pueden dificultar hoy en día la vivencia correcta de ese tratamiento respetuoso de los restos, ¿no? O una forma correcta de vivir ese duelo y de tratar respetuosamente al cadáver. Sin duda alguna, la primera causa, no hay que ser muy espabilado para decirlo, es la falta de fe, el paganismo, ¿no? El no tener una respuesta trascendente. Entonces, cuando no hay una respuesta trascendente, pues lo que se hace es tapar el asunto. Taparlo, que no nos enteremos. Incluso a veces a los niños se les cuenta tonteritas. Mira, el abuelo está en aquella estrellita de ahí arriba, y entonces no se le da una respuesta al niño clara de cuál es nuestra fe en el más allá de la muerte. El abuelo está en una estrella, o por supuesto al niño se le quita de casa para que no vea nada, la enfermedad se oculta, a veces con la excusa de una cierta profesionalización de unos servicios profesionales, pues la muerte desaparece de nuestro hogar. No tiene lugar, por supuesto, pues en el ámbito hogareño y en un hospital, pues con una especie de anonimato tremendo en el que no siempre se le permite a la familia, o no siempre la familia opta por pedir también tener un acompañamiento directo, sino que pues delegamos en otras personas. O sea, existe el paganismo, la falta de fe, muchas veces se proyecta en el tapar el asunto. Que la muerte es algo anónimo, y luego los temas que hemos tratado en días anteriores de una especie de, pues, lo que podemos llamar pues unas dormiciones, unas aplicaciones de eutanasia solapadas, unas dormiciones innecesarias a los que no son necesarias, ¿no? Sino que es una especie de que no se dé cuenta que él se va a morir. Venga, pues le dormimos, etcétera, y aquí no se entera nadie, tapamos las cosas. Incluso también
La misma forma de afrontar, hoy en día se ha casi institucionalizado, ¿no? El hecho de que a la hora de afrontar pues la falta de un ser querido, lo primero que hacemos es recurrir a un psicólogo, ¿no? O a alguien que nos dé, pues no una respuesta de sentido, ¿no? A la ausencia de un ser querido, sino alguien que me ayude a no agobiarme, ¿no? Sobre todo quizás con una cierta medicación que me permita también superar la angustia interior. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con todo esto? Bueno, pues no afrontar el problema, sino intentar no agobiarnos con él. No darle una respuesta de sentido, ¿no? Pero que no me agobie, que no sufra, ¿no? Intentar aliviar el sufrimiento, pero sin afrontarlo. Por supuesto, os podéis imaginar que yo no estoy con esto queriendo decir que la labor de un psicólogo no puede ser positiva, acompañando a alguien que tiene un duelo difícil, ni tampoco estoy diciendo con esto de que incluso una persona que vive un grado de angustia muy grande no puede necesitar una medicación. No estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que globalmente considerado, claro que hay una cultura en la que a falta de una respuesta de sentido última, tapa el problema y no sabe cómo afrontarlo. Es el tapar de una forma y otra, ¿no? O sea, que esta es, por lo tanto, la primera causa de que no sepamos tratar con respeto a los muertos, acompañarles, etcétera, porque lo que queremos es quitarlos de en medio rápidamente, ¿no? En segundo lugar, y os va a extrañar quizás esto que voy a decir, pero creo que también tiene su razón de ser, hay también algunos errores teológicos que son también causa de no tratar adecuadamente los cuerpos o no tener un duelo adecuado, etcétera. Hay errores teológicos que confunden la inmortalidad del alma con la resurrección del cuerpo. Hay errores teológicos que vienen a decir que, bueno, pues cuando alguien ha muerto, ya ha resucitado. Entonces el cuerpo no es que haya que esperar a que resucite al final, no, él ya ha resucitado ya. Y por ahí a veces escuchas cosas que no son correctas, ¿no? Estamos en un funeral, se dice, estamos aquí para celebrar la resurrección de nuestro hermano. Hombre, la resurrección de nuestro hermano no tiene lugar hasta al final de los tiempos, ¿eh? Entonces, cuando se dicen cosas de estas, equivocadamente, erróneamente, ¿no? Y se confunde la inmortalidad del alma, ¿no?, con la resurrección que tendrá lugar al final de los tiempos, pues claro, es que entonces es difícil que ese cuerpo sea tratado con el respeto debido y sea enterrado también con ese sentido de esperanza de la resurrección final. O sea que, ojo, están también difundidos entre nosotros algunos errores teológicos que tenemos que desenmascarar. Cuando la liturgia de la Iglesia en esto es muy clara, cuando entierra a un hermano nuestro, habla de que vive, porque su alma es inmortal, pero a la resurrección siempre se refiere en futuro y resucitará al final. Es un error muy grande decir, no, claro, como el más allá de la muerte no hay tiempo, pues entonces él ya ha resucitado. No, señor. La tradición, la teología católica siempre habló de que existe una forma de tiempo también en el más allá de la muerte. Solamente Dios está fuera del tiempo plenamente. Nosotros, de alguna manera, hay un antes y un después, también para nuestros seres queridos que están más allá de la muerte, que han atravesado el umbral de la muerte. Hay un tiempo, por ejemplo, las almas que están en el purgatorio tienen un antes de ser purificadas y un después de ser purificadas, o tienen un estado de purificación que es más corto o más largo. Es decir, por lo tanto, no digamos con tanta ligereza eso de que como el más allá de la muerte no hay tiempo, pues entonces cuando uno muere ya resucita. No, eso es totalmente ajeno a la tradición católica. Y además, el mejor caso es el de Jesucristo, que resucitó al tercer día. Luego hubo 3 días, esos 3 días, parte del Viernes Santo, el Sábado Santo entero y la parte del domingo, en el que Jesús todavía no había resucitado. O sea, luego, el caso más concreto es el de Jesucristo. Esos 3 días de Jesucristo son los que corresponderán, en nuestro caso concreto, a los años o los siglos hasta la resurrección final. Luego, este error teológico también hace daño de cara a tratar adecuadamente el respeto a los muertos. Y luego también a esto se añade otra cosa, que
otras consideraciones que yo creo que igual pueden ser ya más, pues más secundarias que estas que he dicho, ¿no? Que es el motivo de la falta de fe, la falta de sentido, u otros errores teológicos. Pero también hay otras cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, vemos que los cuerpos de los difuntos son también manipulados por nuestras ideologías. A mí me suele llamar poderosamente la atención cómo a veces, pues cuando vemos esos entierros de ciertos fundamentalistas islámicos o terroristas islámicos, que a veces son convertidos en panegíricos de exaltaciones del terrorismo, ¿no? Eso todavía me parece terrorífico, que se utilice, ¿no?, un entierro, o que se utilice el cuerpo de un difunto todavía para exaltar su ideología, ¿no?, y para hacer ahí una reivindicación política. Madre mía, dejemos el cuerpo tranquilo y no hagamos todavía, no nos sirvamos de él para hacer todavía una especie de panegírico de los pecados del difunto, que es el colmo ya. En nuestra cultura, a veces solemos solemos convertir ese duelo, el duelo de los difuntos, en un recuerdo melancólico. En un recuerdo melancólico. A leer poesías y más poesías, ¿no? Parece que el cadáver de un difunto, a veces, cuando nos falta fe cristiana, es una especie de un punto de encuentro melancólico. Ahora vamos a tener con él detalles de recuerdos. En toda su vida no nos hemos acordado de él, y ahora estamos aquí pues acordándonos melancólicamente de él, ¿no? También tengamos cuidado con esto, porque yo creo que la muerte es un momento de humildad, en el que estamos llamados, pues no únicamente a hacer una visión melancólica y poética de la vida de una persona, sino a caer en cuenta de que todos vamos al mismo destino, y que allá van los ríos grandes y los chicos, como decía el poeta. Y allí todos nos encontramos, y grandes y pequeños allí todos nos aunamos. Y la muerte es también una llamada de humildad, en la que todos nos sabemos pecadores y pedimos misericordia. Y decimos: Señor, yo que a tu madre tantas veces le he dicho, ruega por mí ahora y en la hora de la muerte, confío en que María va a ser embajadora nuestra y nos va a presentar delante de Dios, presentará nuestra alma ante Dios y nos ayudará a acompañar este cadáver en la espera de la resurrección. Luego también ese respeto a los fallecidos y esa forma de hacer el duelo correctamente, adecuadamente y no paganamente, ¿no? No paganamente, pues es un don que tenemos que pedir a Dios, ¿no? Saber acompañar a los difuntos con ese sentido de respeto tan grande. Os puedo decir, así como compartiendo una experiencia, que a veces yo me he emocionado cuando he visitado también, pues, un obispo. La verdad es que tendrá sus cruces, ¿no? No lo voy a negar, pero también la verdad es que el obispo tiene sus privilegios y sus gozos, ¿no? Y uno de los gozos que suele tener un obispo a veces es poder visitar comunidades contemplativas y poder entrar dentro de clausura y, por ejemplo, pues visitar los cementerios que suelen tener las religiosas de clausura, pues en sus huertos, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho, en alguna visita que he hecho a una comunidad contemplativa, con qué cariño los cementerios de las comunidades contemplativas son cuidados con esmero en ese lugar que es una convocatoria para un lugar de esperanza, convertir el cementerio en un lugar de esperanza, en un lugar en el que con un cariño tremendo se han colocado los cadáveres, incluso después los huesos. Me estoy acordando de un caso concreto en el que unas religiosas, bueno, pues para hacer espacio dentro de su cementerio, iban ellas pues juntando todos los huesitos de sus hermanas difuntas y colocándolos todos con un esmero, con una limpieza, todo. Y yo decía, a estas mujeres no les da nada de miedo hacer esto. Así como hoy en día parece que del tema de la muerte se hace pues casi una especie de película de miedo, ¿no? Estas mujeres cogen los huesos de sus difuntos y los colocan, vamos, con un cariño, de una manera que a cualquiera que les viese les parecería macabro. Y lo hacen con toda la naturalidad. Con toda la naturalidad de saber que esos restos, esos huesos, son prenda de resurrección, ¿no? Y digo que en una ocasión he visto cómo habían pedido a unos albañiles, yo les di permiso para que entrasen dentro de clausura y pudiesen hacer allí esas obras, ¿no?, en el cementerio, pero llegados a ver los huesos, etcétera, los albañiles, unos hombres, unos hombrones hechos y derechos, no se atrevían, pues por sus miedos y por sus cosas, ¿no? No se atrevían a coger esos huesos, y ahí ves tú a las religiosas
sin ningún tipo de miedo ni de remilgos, coger todos los huesos, etcétera, y colocarlos con un cariño tremendo, cuando esos hombrones pues se tiemblan de miedo por supersticiones y cosas, ¿no? O acordaros de que, esto es un dato comprobable, que a mí me lo contó un contratista. Cuando las ciudades rodean algunos cementerios, los pisos que se venden cercanos o que dan la ventana a los cementerios, los contratistas tienen que vender más baratos esos pisos, o sea, pierden valor en el mercado por una especie de miedo que existe a vivir en una casa cuya ventana da al cementerio. Entonces, fijaros qué tipo de reacciones hay, ¿no? Cuando no tenemos fe o nos paganizamos, o de estas religiosas que ven aquel cementerio en el lugar donde están depositadas sus hermanas, y ellas van a ser depositadas como un lugar de espera en la resurrección, de esperanza auténtica y de cariño y de expresión de amor, ¿no? Es impresionante. Comparo esto con lo de el valor de los pisos que me decía aquel contratista junto a los cementerios, y digo, hay que ver la falta de fe, hasta qué punto nos esclaviza a miedos, hace que seamos menos libres y nos deshumaniza, ¿no? Por eso la fe cristiana es una fe liberadora, porque nos libera también, fijaros, del miedo a la muerte, y nos da una clave de esperanza frente a él. Hemos explicado pues estos dos puntos, el 2300, 2301. No me alargo en el 2301, en esto que dice que es lícita la autopsia de los cadáveres, o también la donación de los órganos después de la muerte, que es legítima, hasta puede ser meritoria. No me detengo aquí a explicarlo porque ya lo hicimos de alguna manera pues en el punto 2296, todavía muy reciente, cuando se hablaba de la legitimidad del trasplante de órganos. Bien, si allí se hablaba de que es legítimo el trasplante de órganos entre vivos, pues lógicamente también es legítimo la donación de órganos después de la muerte, y porque no tenemos una visión de la resurrección tan materialista, tan crasa, porque un órgano de alguien que ha fallecido se le esté trasplantando a otra persona. Eso no es ningún problema para Dios, como os podéis imaginar, en la resurrección, ¿no? Por eso también es otra obra de misericordia, la donación de órganos. Sí, por supuesto, es una obra de misericordia. Tal es nuestra fe cristiana, ¿no?, que nos libera de esclavitudes y que nos llena de esperanza, en la esperanza de la resurrección. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, buenos padre. Días, le escuchamos. Soy Maite de Guipúzcoa. Adelante, Maite. Bueno, pues buenos días para usted y para los hermanos que están escuchando. Referente a lo que está usted comentando sobre la muerte y enterramiento, etcétera, mi experiencia es la siguiente. Voy a ser muy escueta. Soy una mujer con mucha fe y doy gracias a Dios porque desde muy pequeña adquirí esa fe, porque estuve abierta y alerta, porque mi fe se forjó en el dolor. De mi casa partieron muchas personas muy queridas a la casa del Padre. Mi hermano con 26 años, mi esposo con 35,
En fin, yo no nombro muerte como muerte, porque mi fe me da tal esperanza de vida y sé con tal certeza que es un cerrar los ojos a esta vida para abrir a la nueva vida que el Padre nos prometió. Pienso que tendremos muchas sorpresas y me lo confirma la lectura de San Pablo, cuando en su carta a los Corintios, me parece que es 1 Corintios 2, 9, 10, creo que es así, que dice: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre ha experimentado lo que el Padre Dios nos tiene preparado para cuando vayamos a Él. Y mi reflexión es, si nuestro cuerpo, que es pura materia, que se pudre, tiene facultades tan maravillosas como los oídos para oír cosas preciosas, sinfonías, conciertos, y los ojos ven tantas maravillas que contemplamos, una puesta de sol, en fin, muchas veces es esa mi reflexión. ¿Qué facultades no tendrá el espíritu que, si este cuerpo tiene tales, qué no tendrá el espíritu? Entonces, pido a los reyes que vengan cargados para poder repartir fe con mayúscula, porque para mí el cultivar esa fe ha sido la tarea primordial, la asignatura más importante para toda mi vida. Y les he transmitido siempre a mis hijos. Vale, muchas gracias, y me sirvió. Bueno, gracias por ello. Vamos a procurar ser breves también en las llamadas para que entre más oyentes. Yo creo que entre lo que ha dicho la oyente destacaría especialmente de que, claro, la salvación de Jesucristo llega al ser humano entero. Nosotros, a diferencia de quienes creen en la reencarnación y dicen que el cuerpo no sirve para nada y que por lo tanto lo importante es desprenderse del cuerpo, ¿no? y reencarnarse en formas superiores, de manera que el espíritu al final pueda prescindir de ningún cuerpo. No, nosotros los cristianos, y con la revelación bíblica partiendo de ella, sabemos que Dios viene a salvar al hombre entero, y también nuestro cuerpo está llamado a participar de esa redención y está llamado a la vida eterna. Todo yo, no solo mi alma, mi ser entero, ¿no?, está llamado a esa redención. A veces esto nos cuesta creerlo, porque claro, como a veces hasta despreciamos, como nos vemos tan débiles en nuestro cuerpo, pues también este cuerpo está llamado a ser redimido. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Soy Marta, desde Madrid. Adelante. Mire, es que tengo una duda sobre el juicio final y el juicio particular. Sí. Lo que pasará, o sea, nosotros cuando nos morimos, pues ya tenemos nuestro juicio particular y ya, según creo, ¿no?, pues iremos al cielo, al purgatorio, al infierno. Uh-huh. Y entonces el juicio final para los que ya se hayan muerto, ¿qué función tiene? O qué, es que no lo entiendo muy bien. De acuerdo, perdone la ignorancia. No, esa pregunta es interesante. Vamos a ver, el juicio final, en primer lugar, lógicamente, el dictamen del juicio final no es distinto del juicio particular. Esto no es como la justicia humana, que llega al Supremo y le quita la razón al Tribunal de Primera Instancia y luego le llega al Constitucional y le quita la razón al Supremo. No, eso evidentemente no es así, ¿no? Pero sí que es verdad que el juicio final añade una cosa, es decir, en nuestro cuerpo se une al alma participando de su estado, bien sea de su estado de gloria en el cielo o de su estado de condenación. Es decir, que aquellas almas que están en el cielo continuarán en el cielo después del juicio final, pero gozando de él en alma y en cuerpo a partir del juicio final. Y las almas que estén en la condenación eterna en el infierno, pues continuarán en el infierno, evidentemente, pero no únicamente en alma, sino en alma y en cuerpo. Y el estado del purgatorio, pues en la parusía ya concluye, evidentemente. Concluye porque el estado de purificación es un estado intermedio hasta que la purificación estuviese completada de las almas de purgatorio y en todo caso hasta la manifestación definitiva de Jesucristo. Entonces, ¿qué le añade a un alma que está en el cielo? ¿Qué le añade la resurrección? Pues le añade dos cosas. Le añade que va a gozar de Dios en cuerpo y alma, y también le añade que el cuerpo místico de Cristo ha sido completado, que ya está toda la familia junta en el cielo.
Ya están todos los que estaban llamados a estar, ¿no? Entonces también eso todavía aumenta ese gozo y esa alegría de quien está en el cielo. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le soy escuchamos. Matilde de Cádiz. Adelante, Matilde. Mire, le quiero decir, gracias primero, y después mi padre murió, tenía yo 11 años, y estaba muy enfermo, 4 años, le daban la Sagrada Comunión hasta cuando no tenía conocimiento, cosa que me sigue alegrando ahora que tengo 68. Mire, una tía mía, un poco antes, tendría yo 10 años, me dijo, tu padre se va a morir. No me arrepiento, y además lo digo, lo que usted ha dicho, de que hoy se tiene miedo, y como yo he sido maestra y tengo tropiezo con muchas personas, ¿no? Pues le doy en ese sentido. Pero le quiero, se me ha venido, yo ayudo en la biblioteca del Seminario de Cádiz, y allí me encontré ordenando algo que, a ver si se lo mando con otras cosillas más, la procesión de los huesos en el puerto de Santa María en el siglo XVII, que era, había peste, las pestes famosas que hubo, ¿no? Sí. Y entonces, estos que después fueron los que comienzan cofradías, ¿no?, para ayudar, pues iban a la playa a recoger los restos y los huesos, y hacían procesiones para enterrarlos. Es bellísimo, porque está sacado de la historia, ¿no? Y es bellísimo, y yo siempre pienso, porque nuestro obispo don Antonio y muchos sacerdotes van a las playas cuando llegan, ustedes lo saben también, cuando llegan los que mueren en las pateras, y escuchando, pues me he ido recordando esto, y también, pues de mi abuelo y del abuelo de mi abuelo tengo preciosidades sobre lo que querían a la muerte, y lo último, que mi abuelo está enterrado con la cruz y la palabra espero. Pues muy bien, nos quedamos con ese testimonio, que su abuelo está enterrado con la cruz y con la palabra espero. Es una hermosísima palabra para que se ejerza de epitafio de una persona. Espero. Esa es nuestra esperanza en la resurrección, ¿no? La verdad es que voy a concluir con 2 frases que estos días leía de Santa Maravillas de Jesús, que hacían referencia a la muerte. Decía ella: pronto, Señor, nos veremos en tu casa solariega. Y también decía ella: la muerte no es más que echarse a ciegas en los brazos de Dios. Vamos a pedirle esta gracia, la gracia de vivir ese misterio de la muerte común, ponernos en manos, ¿no? Echarnos a ciegas en brazos de Dios. Si nos echamos a ciegas en manos de un desconocido, nos daría miedo. Pero si nos echamos a ciegas en manos de alguien en el que confiamos plenamente, pues entonces descansamos en él como un niño en brazos de su madre. Espero, pues, espero, hagamos de esa palabra el epitafio de nuestra sepultura. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesús.